Hola, ¿qué tal? En este video revisaremos cómo calcular las medidas de tendencia central y de dispersión para datos no agrupados. Vamos a revisar las fórmulas, primeramente de las medidas de tendencia central. Tenemos las fórmulas para media o promedio y encontraremos dos. La primera es para la muestra, que es x testada, que es el símbolo para la media o promedio de la muestra, es igual a la sumatoria de xy entre n minúscula, siendo xy cada uno de los datos recolectados y n el tamaño de la muestra. Para el caso de la población, la fórmula para la media o promedio es mu igual a la sumatoria de xy entre n mayúscula, siendo n mayúscula el número de datos de la población. Para la mediana, que es la observación que se encuentra justo a la mitad de los datos que se han ordenado en forma descendente, vamos a utilizar una fórmula que nos permitirá calcular o determinar la posición, y es n más 1 entre 2. Y la moda es la observación que ocurre con mayor frecuencia. Las medidas de dispersión son la varianza, que tiene una fórmula para la población, que es sigma cuadrada es igual a la sumatoria de xy menos mu, todo eso elevado al cuadrado entre n mayúscula, siendo sigma cuadrada el símbolo de la varianza para la población. Para la muestra, la fórmula de la varianza es s cuadrada igual a la sumatoria de xy menos x testada, todo eso elevado al cuadrado entre n menos 1. La desviación estándar para la población es la raíz cuadrada de la varianza de la población, y para la muestra es la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. Revisemos estas fórmulas con un ejemplo. Los datos sobre el tiempo en minutos que tardan 10 personas en recorrer un tramo de 10 kilómetros se muestra a continuación. Y podemos observar los datos que se han recolectado: 50, 60, 70, 66, 76, 70, 84, 59, 75 y 94. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. La primera que vamos a calcular es la media o promedio. ¿Qué tenemos que hacer? Se suman todos los valores y se divide el resultado entre el número total de datos. Recordemos que tenemos 10 datos recolectados. La fórmula de la media o promedio para la muestra, porque en este caso estamos trabajando con una muestra, es x testada igual a la sumatoria de xy entre n. Recordemos que xy es cada dato recolectado y n minúscula es el tamaño de nuestra muestra. Veamos cómo queda la sustitución. X testada es igual a 50 más 60 más 70 más 66 más 76 más 70 más 84 más 59 más 75 más 94 entre 10. Esa operación nos da un resultado de 70.4 minutos como el promedio. Para el caso de la mediana, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos en forma descendente. Recordemos que tenemos nuestros 10 datos, los ordenamos en forma descendente, y una vez que los tengamos ordenados, vamos a identificar cuál es la posición de la mediana y haremos uso de la fórmula n más 1 entre 2, sustituyendo nuestros datos. N es el número de datos que tenemos o el tamaño de la muestra, que es 10. 10 más 1 entre 2 nos da una posición de 5.5. ¿Esto qué significa? Como la mediana es el elemento número 5.5, entonces se requiere calcular el promedio de los elementos que ocupan la quinta y sexta posición. Para nuestro ejemplo, estos datos son 70 y 70. Por lo tanto, vamos a calcular el promedio de dichos datos. 70 más 70 entre 2 nos da un valor de 70. Por lo tanto, la mediana para nuestro ejemplo es de 70 minutos. La moda. La moda
consiste en identificar el valor que más se repite en el conjunto de datos. Como ya los tenemos ordenados, es muy sencillo identificar cuál es el valor que más se repite. En este caso, como podemos observar, el valor modal es 70 minutos. Para el caso de la varianza, tenemos que utilizar el dato de la media que calculamos, que fue de 70.4 minutos. Y vamos a realizar una tabla como la que se muestra en la pantalla. En la primera columna vamos a registrar cada uno de nuestros datos recolectados. Y ese es el dato de XY. La segunda columna consiste en restar a cada uno de los datos recolectados el valor de la media o promedio calculado, como se muestra en la pantalla. 50 menos 70.4 nos da un valor de menos 20.4. Para el segundo valor, 59 menos 70.4 nos da un resultado de menos 11.4 y así sucesivamente para cada uno de los datos recolectados. La tercera columna consiste en elevar al cuadrado el resultado de la diferencia que calculamos en la columna anterior. En este caso, para nuestro primer dato es menos 20.4 al cuadrado, nos da un resultado de 416.16. Para el segundo dato nos da un valor de menos 11.4 al cuadrado y el resultado es 129.96. Y así hacemos lo mismo para cada uno de los resultados de las diferencias que calculamos en la columna anterior. Una vez que tengamos todos esos cuadrados, vamos a calcular la sumatoria, es decir, vamos a sumar todos los resultados obtenidos. Para el caso de nuestro ejemplo, nos da un resultado de 1468.4. Y ahora sí, podemos sustituir en nuestra fórmula. Como estamos trabajando con una muestra, vamos a sustituir en la fórmula correspondiente a la muestra. Sustituimos la sumatoria de XY menos el promedio elevado al cuadrado, nos dio un valor de 1468.4 y eso lo tenemos que dividir entre n menos 1, es decir, el número de datos de nuestra muestra menos 1. Por lo tanto, la sustitución nos queda 1468.4 entre 9 y eso nos da un resultado de 163.15 minutos al cuadrado. Por lo tanto, la varianza tiene un valor de 163.15 minutos al cuadrado. Finalmente, la desviación estándar consiste en obtener o calcular la raíz cuadrada de la varianza, en este caso de nuestra muestra. La fórmula entonces es S es igual a la raíz cuadrada de S cuadrada. Sustituyendo el dato que obtuvimos para nuestra varianza, quedaría la sustitución de la siguiente forma. S es igual a raíz cuadrada de 163.15 y eso es igual a 12.77 minutos. Por lo tanto, para el caso de nuestro ejemplo, la desviación estándar tiene un valor de 12.77 minutos. Vamos a explicar a continuación cómo calcular las medidas de tendencia central y de dispersión con ayuda de Excel. Para poder determinar nuestras medidas de tendencia central y de dispersión con ayuda de Excel, lo primero que tenemos que hacer es capturar nuestros datos. Para el caso de nuestro ejemplo, son los 10 datos recolectados, como se muestra en la pantalla. Para determinar el promedio, vamos a seleccionar nuestros 10 datos, nos vamos a ir al menú donde dice autosuma y que tiene un signo de sumatoria, le damos clic para desplegar el menú y seleccionamos promedio. Y en automático nos coloca el valor del promedio de esos datos. Para el caso de la mediana vamos a ingresar una fórmula que es igual mediana, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros 10 datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. En este caso
nos arroja el valor de la mediana, que es 70. Para el caso de la moda, vamos a ingresar otra fórmula, colocamos el signo de igual, moda, abrimos paréntesis, selecciono nuestros 10 datos, cierro paréntesis y le doy Enter. Nuevamente la moda nos da 70. Para el caso de la varianza, vamos a ingresar nuevamente una fórmula, le vamos a poner igual, es var.s, va a ser var.s, es decir, tenemos que agregar la fórmula para determinar la varianza de la muestra porque estamos trabajando con una muestra. Si fuese una población, tendríamos que seleccionar var.p. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y nos da el resultado de la varianza. Y finalmente, para la dirección estándar, nuevamente capturamos el signo de igual y vamos a escribir best.m, que es para la muestra, o S también en algunas otras versiones de Excel. Abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros 10 datos, cerramos paréntesis y le damos Enter. Como podemos observar, los resultados calculados por Excel coinciden totalmente con los que nosotros calculamos en forma analítica. Por su atención, gracias.